Al-Ándalus. El Califato de Córdoba. Jorge Enrique Gudiño. Al-Ándalus, en la península ibérica, fue durante siglos la luz de la civilización. Bajo el poder musulmán entre los años 711 y 1492, fue una tierra de intercambio de conocimiento y de saber. Una mezcla de culturas que durante 8 siglos contribuyeron a definir nuestro mundo tal y como lo conocemos hoy. Su capital fue Córdoba, que se convirtió en uno de los principales centros del mundo islámico y de la cultura medieval en general. El Califato de Córdoba fue proclamado por Abd al-Rahman III en el año 929, rompiendo la subordinación al Califato Abasí de Bagdad. Antes de su proclamación, Al-Ándalus estaba gobernado como un emirato independiente desde el año 756, bajo el Emirato Omeya. Abd al-Rahman III asumió el título de califa para consolidar su autoridad, legitimar su poder frente a los abasíes y fatimíes, y proyectar la fuerza de Al-Ándalus en el mundo islámico y cristiano. Granada fue el último territorio que se mantuvo musulmán en España hasta que en 1492 el rey moro Boabdil entregó la joya islámica a la cristiandad. La Alhambra es un complejo monumental sobre una ciudad palatina andalusí situada en Granada, España. Consiste en un conjunto de antiguos palacios, jardines y fortalezas inicialmente concebido para alojar al emir y la corte del reino nazarí. Su singularidad artística radica en los interiores de los palacios nazaríes, cuya decoración está entre las cumbres del arte andalusí, así como en su localización y adaptación, que generó un paisaje nuevo pero totalmente integrado con la naturaleza preexistente. Además, alberga un museo de arte andalusí, la pinacoteca principal de la ciudad y un antiguo convento convertido en parador nacional. Este estilo es una síntesis de influencias islámicas, hispano-romanas, visigodas y, en su etapa final, elementos cristianos y góticos. Es una manifestación del refinamiento cultural de Al-Ándalus, con características que han dejado un impacto duradero en España y el Mediterráneo. Con citas del Corán, disfruta del patio de los leones condecorados en cúpulas de madera que se apoyan en pechinas de mocárabes y pasea por sus jardines incomparables. La Alhambra es un hermoso complejo arquitectónico de la Edad Media. Dentro de las principales características del estilo andalusí, se destaca su arquitectura, con el uso de materiales ligeros y decorativos, arcos de herradura y lobulado. Además sobresale la decoración geométrica y vegetal, con adornos de ataurique, arabescos y lacerías. También se usó inscripciones decorativas con frases del Corán o textos poéticos. Los patios interiores, con espacios abiertos rodeados de arquerías, con fuentes y jardines, funcionales y estéticos. En la decoración y artesanía, se destacan los azulejos, en el uso de cerámica vidriada en muros y suelos, con patrones geométricos y colores vivos. Las yeserías, en elaborados relieves en yeso que decoraban techos, muros y arcos. La madera tallada, en los techos artesonados y muebles, con diseños intrincados. La metalurgia y orfebrería, en la producción de objetos decorativos y utilitarios como lámparas, puertas y joyas. El mirador de Linda Raixa, los ojos de la casa de Aiza, que en época nazarí, era abierto al paisaje, rodeado de un gran jardín bajo. El umbral del arco de acceso posee los alicatados más agraciados de la Alhambra por su reducido tamaño y ejecución, sobre ellos, las tradicionales tacas se ven sustituidas por sendos arcos ciegos. El paramento interior del mirador es un resumen perfecto del concepto proporcional en el diseño decorativo arquitectónico nazarí que ha llevado a algunos autores a considerarlo el exponente más claro de un posible barroco nazarí. Medina Azahara es una ciudad palatina situada a las afueras de Córdoba. La leyenda cuenta que el califa Abderramán III ordenó su construcción en honor a su mujer favorita, Azahara.
En la Medina Azahara, resalta el salón oriental denominado con el nombre del califa, se encuentran los ejemplos más brillantes del arte islámico de este complejo arquitectónico. Los Reales Alcázares de Sevilla es un conjunto de palacios rodeados por una muralla. El origen de los Reales Alcázares se remonta al periodo islámico, cuando en el siglo X, los califas de Córdoba decidieron construir un palacio en Sevilla. Con el paso del tiempo, el palacio fue ampliado y renovado por los reyes cristianos, quienes añadieron elementos renacentistas y barrocos, lo que le confiere su singular mezcla de estilos arquitectónicos. Los Reales Alcázares de Sevilla actualmente es lugar de residencia de los monarcas españoles en sus visitas a Sevilla, siendo el palacio real en activo más antiguo de Europa. Los Reales Alcázares de Sevilla, el palacio y sus jardines, además de ser un impresionante atractivo turístico, sirven como escenario de diversas representaciones culturales y eventos, lo que lo convierte en un símbolo de la historia y el patrimonio de Sevilla. En el pleno corazón de Málaga, se erige majestuosa la Alcazaba, fortificación palaciega de la época musulmana, construida sobre una anterior de origen fenicio. Arquitectura militar del periodo Taifa, siglo XI. Varias ciudades españolas cuentan con alcazabas que fueron construidas durante la época musulmana. Alcazaba de Málaga, situada en la colina de Gibralfaro, esta fortaleza fue construida en el siglo XI durante la dinastía de los almorávides. Ofrece impresionantes vistas de la ciudad y el puerto, y es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura militar islámica en España. Alcazaba de Almería, erigida en el siglo X por el califa Abderramán III, esta fortaleza se encuentra en una ubicación elevada sobre la ciudad, dominando el paisaje. Su estructura incluye torres, murallas y un palacio real. Alcazaba de Córdoba, aunque más conocida por la mezquita catedral, Córdoba también alberga restos de su alcazaba, que fue un complejo palaciego y militar bajo el dominio musulmán. Alcazaba de Badajoz fue construida por los musulmanes en el siglo IX y ha sido restaurada en diversas ocasiones. Alcazaba de Jaén, construida durante el dominio musulmán, esta alcazaba se encuentra en lo alto de una colina, ofreciendo vistas de la ciudad y la sierra de Jaén. Varias ciudades españolas cuentan con alcazabas que fueron construidas durante la época musulmana. Alcazaba de Málaga, situada en la colina de Gibralfaro, esta fortaleza fue construida en el siglo XI durante la dinastía de los almorávides. Ofrece impresionantes vistas de la ciudad y el puerto, y es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura militar islámica en España. Alcazaba de Almería, erigida en el siglo X por el califa Abderramán III, esta fortaleza se encuentra en una ubicación elevada sobre la ciudad, dominando el paisaje. Su estructura incluye torres, murallas y un palacio real. Alcazaba de Córdoba, aunque más conocida por la mezquita catedral, Córdoba también alberga restos de su alcazaba, que fue un complejo palaciego y militar bajo el dominio musulmán. Alcazaba de Badajoz fue construida por los musulmanes en el siglo IX y ha sido restaurada en diversas ocasiones. Alcazaba de Jaén, construida durante el dominio musulmán, esta alcazaba se encuentra en lo alto de una colina, ofreciendo vistas de la ciudad y la sierra de Jaén. La mezquita, que actualmente es una catedral católica, se distingue universalmente por sus 850 arcos y columnas de granito, jaspe y mármol, que sostienen el techo de la construcción. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. La Giralda de Sevilla fue construida entre 1184 y 1198 durante el reinado del califa almohade Abu Yaqub Yusuf, como parte de la ampliación de la Gran Mezquita de Sevilla. Su función original era la de ser el minarete de la mezquita, desde el cual el almuédano llamaba a la oración.
Ronda, que fue un importante centro comercial y cultural bajo la dominación islámica, contaba con una excelente red de infraestructuras, entre ellas estos baños, que no solo servían como lugares de higiene personal, sino también como espacios sociales y de encuentro. El edificio está cercado con un muro de arcos ciegos, que forman el acueducto, y tiene una torre al fondo con una caja de noria. La Real Colegiata de Santa María en Antequera en Málaga. Obra del arquitecto Pedro del Campo, se considera la primera iglesia columnaria levantada en Andalucía y una de las primeras de España. Su construcción se realiza entre los años 1514 a 1550 y constituye, por tanto, un primer intento de arquitectura renacentista, en un momento en el que todavía estaba vigente en España el gusto por el gótico, al que sin duda hacen referencia los repetidos pináculos de la fachada. La alcazaba de Antequera puede datar sus orígenes en la época romana. Sobre ella se construyó en el año 1582 un templete campanario en piedra y ladrillo de estilo manierista para cobijar la campana mayor de la ciudad. El castillo, fortaleza o alcazaba de Papabellotas, es un conjunto fortificado de la Antequera musulmana. En la margen izquierda del Guadalquivir, junto a la Plaza de Toros de la Maestranza, se erige la Torre del Oro regalando sus reflejos dorados al río desde el siglo XIII. Originalmente atalaya defensiva que el gobernador almohade de Sevilla Abu el-Ula mandó construir en 1220, fue una de las últimas construcciones levantadas en la Isbililla musulmana. La Madrasa, Granada, la Escuela o la Casa de la Ciencia, fue la primera universidad pública de Al-Ándalus y la única que se ha conservado. Su arquitectura, como todas las obras de Yusufi, era esplendorosa, con portada de mármol blanco cuyos restos se conservan en el Museo Arqueológico de Granada. Entre sus profesores podemos nombrar a Ibn al-Fajjar, Ibn Lub, Ibn Marzuk, al-Makari, Ibn al-Hatib, etc. Impartía, entre otras, enseñanzas de derecho, medicina y matemáticas. Si en tu espíritu hace asiento el deseo del estudio y de huir de las sombras de la ignorancia, hallarás en ella el hermoso árbol del honor. Hace el estudio brillar como estrellas a los grandes, y a los que no lo son los eleva a igual lucimiento. La gastronomía árabe es muy rica, sobresalen la harira, que es una sopa con muchas especias aún presente en Marruecos, la harissa que es un guiso popular hecho a base de trigo, miel y caldo de carne además de algunos tipos de carne picada ya preparada. El arte se expresa en su arquitectura, música, pintura y todas sus costumbres. En la literatura y la poesía, se presenta el estilo refinado que combina la tradición árabe clásica con influencias locales. Temas: amor, naturaleza, filosofía y religión. Poetas destacados: Inazm de Córdoba, autor del Collar de la Paloma y figuras vinculadas a la corte. El califato comenzó a fragmentarse a principios del siglo XI debido a luchas internas, problemas sucesorios y la creciente presión de los reinos cristianos del norte. En 1031, el califato fue disuelto, y su territorio se dividió en numerosos pequeños reinos conocidos como taifas. Las taifas fueron pequeños reinos musulmanes que surgieron en la península ibérica durante la Alta Edad Media. La palabra taifa proviene del árabe ifa, que significa facción o bando. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.